Ya, una disculpa. Ya la encontré. Sí estaba equivocada. Ok. Listo. Ok. Creo que estamos todos de nuevo. Bien. Si falta alguien, me avisa. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Aquí está. La imagen de los... ¿Sí ven la diapositiva, verdad? Sí. Ok. Aquí que quiero que noten. ¿Cuál fue el cambio que se dio? O sea, veníamos de hacer estas grandes pirámides clásicas y de repente tenemos esta imagen de los hipogeos que parece que nada que ver con lo que se estaba haciendo, antes. Aquí hay un cambio fundamental en la forma de hacer la arquitectura. A ver, ¿quién lo puede ver? ¿Cuál es el cambio entre construir de esta forma, que ya les había comentado que era como un apilamiento de material, a construir de esta forma? A ver, alguien que me diga, que analice así en 2 segundos y me diga. Si no, pues les digo. Ok, les voy a decir. Hay un cambio aquí bien fundamental y que sienta como el precedente a una arquitectura, digamos, más moderna. Aquí, como lo habíamos dicho, al hacer una pirámide o un basamento piramidal, es fácil, bueno, más o menos fácil, porque vas apilando material de una forma muy natural. Los cerros tienen casi esta forma porque el material se va como que apilando en esta forma. Aquí ya se tiene un avance en cuanto a la construcción por este motivo. Se llaman construcciones adinteladas o arquitrabadas. ¿Qué se refieren estos dos términos que son sinónimos, adinteladas o arquitrabadas? Es esta forma de construir a base de marcos. Ya la habíamos visto nosotros como de una forma muy primitiva en los dólmenes. Los dólmenes, que eran esta columna más columna y sostenían un arquitrabe, pero estaban hechas como de manera muy incipiente. Aquí ya se retoma este tema de los marcos para generar un tipo de construcción pues monumental. Imagínense, esto ha de tener unos 4 o 5 metros de altura para sostener, imagínense aquí, han de ser unos 7, 8 metros de altura y vas generando estos marcos. Creo que ya les había comentado, o sea, sus casas seguramente están hechas con este sistema, que es poner una columna, otra columna, y estas 2 columnas se van a encargar de sostener la parte horizontal, que es el entablamento. Esto constructivamente, ¿qué nos permite? Algo bien importante, tener losas planas. ¿Para qué nos serviría una losa plana? Pues bien importante, que yo puedo construir, si tengo una losa plana, una superficie plana, pues evidentemente puedo construir otro nivel y otro nivel. Y aquí tenemos 1, 2, 3 niveles. Cosa que aquí, pues no se puede, ¿sale? Porque no, la forma no te da para poner otro nivel. ¿Qué otra cosa trae como consecuencia esta construcción arquitrabada o adintelada? El uso del espacio interno. Como lo vimos en las pirámides, tenían como estas pequeñas camaritas muy, muy chiquitas de este espacio interior, pero pues era muy pequeño. Normalmente casi en estas construcciones de basamentos piramidales, pues no hay mucho espacio interno. ¿Qué generas con una construcción arquitrabada? Que yo tengo una columna, otra columna, otra columna, otra columna, pongo mi losa plana, mi serie de arquitraves y, ok, se me quitó la función de compartir. ¿Se ve mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Y tengo este espacio interno, ¿sale? Entonces, esto arquitectónicamente es un cambio de paradigmas enorme y pues surge aquí en los hipogeos. Espero que haya quedado bien esta explicación de por qué el sistema arquitrabado o de marcos o adintelado es como el boom de la arquitectura. Y luego, dejen admito a su compañero. Venga.
Luego nos vamos a lo que les decía. Traigo problemas con la tecnología. Okay, el espacio interno. Esto, de los llamados espeos. Aquí no sé si es el que viste en la película de Rápido y Furioso, pero ¿cuál es lo que les comentaba? Aprovechaban ellos esta como ladera en la superficie natural de las montañas, hacían estos grandes accesos súper monumentales que aparte adornaban con las imágenes de sus dioses, perdón, de sus faraones, Ramsés, y pues creaban este espacio interno con el mismo objetivo de el tema funerario. Bien, continuamos. Aquí vemos un poquito una imagen de cómo debió haber sido ese espacio y cuál era la función de tener estas grandes esculturas monumentales. Lo vamos a estudiar ahorita en la parte de escultura, pero vean cómo eran estas grandes entradas para los llamados espeos, que sería la última forma de enterramiento que vamos a tener. Pasamos desde lo primitivo de las mastabas hasta llegar a estas grandes construcciones llamadas espeos. ¿Dudas hasta ahí o vamos bien? Supongo que vamos bien. Ok, aquí tenemos una imagen de cómo deben ser los interiores. Vean, están estas... aquí es bien importante notar esto. Cómo la escultura se vuelve parte de la arquitectura. Traigo problemas hoy con la computadora. Cómo la escultura se vuelve parte de la arquitectura al estas grandes construcciones, aparte de ser columnas, pues muestran como la imagen del faraón. Venga, ok. Aquí vemos cómo lo vamos a analizar súper rápido en la planta, cómo tenemos pues este acceso y tenemos esta sala como de columnas que vendría siendo esta parte que pues iba poniendo como en sucesión la imagen de este faraón y finalmente se llegaba como un espacio más chiquito que era donde estaba el enterramiento final. Bueno, ya con esta parte terminamos. Miren, aquí tenemos otro tipo de espeo, el de Nefertari. El más famosillo es como el de Abu Simbel, que es este. Pero bueno, con esta parte terminamos la arquitectura funeraria. Pero los egipcios también tuvieron otro tipo de arquitectura, que son los templos. Como vimos, para los egipcios su panteón era politeísta y por tanto, como la otra civilización de Mesopotamia que hemos visto, pues también requerían un sitio donde pues tener este espacio de adoración y culto. ¿Sale? Entonces vamos a analizar un poquito cómo era la configuración espacial de estos templos. Aquí vamos a ver una de las plantas para poder comentarlo. Vamos a analizar la planta rapidísimo. Imagínense que ustedes vienen por aquí. Aquí es el acceso. Tenían un primer espacio que se le conoce como Avenida de las Esfinges. Ellos, como les digo, tenían mucho esta integración arquitectura, escultura. Entonces venías por aquí y veías una serie de esculturas que iban como precediendo tu acceso al templo. Luego llegamos a una gran fachada, que ahorita la vamos a ver en imagen, que estaba adornada con bajorrelieves y con obeliscos. Después llegamos a esta parte que se llama el patio perístilo. Cuando ustedes encuentran esta palabra de perístilo, ¿qué significa? Vámonos a la parte etimológica. Peri, pues no sé, de perímetro, ¿sale? Y estilo viene de la palabra columna, más bien la columna viene de la palabra estilo. Entonces, ¿qué significa patio perístilo? Un patio que está bordeado o rodeado por columnas. Esta configuración de patio perístilo, ustedes seguramente la conocen muy bien. Si han ido a cualquier edificio colonial con un patio central, van a ver que tiene esta configuración. Tienen el patio central y está bordeado en el perímetro por columnas. Y este concepto viene desde Egipto, desde sus templos. Entonces tenían el patio central bordeado por
una serie de columnas. Luego llegamos a una parte como ya más, hasta aquí, digamos que desde este punto para acá, la gente normal podía entrar, podía accesar y todo bien. Pero desde este punto para acá, solamente el faraón y los sacerdotes podían accesar. Las otras personas no tenían acceso a este punto. En este punto lo conocemos como la sala hipóstila. Es una sala llena de columnas. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y finalmente se llegaba a la parte del santuario. Si vemos la planta, pues es una planta muy regular, es una planta rectangular, como que con estas divisiones muy, muy claras, como que hay un ordenamiento, empieza a haber un ordenamiento que no surge así de la nada. Para nosotros poder tener este sistema que les digo de arquitraves, adintelado o de marcos, necesitas tener cierto orden. ¿Por qué? Las columnas no las puedes poner desordenadas porque tu losa pues tiene una lógica estructural. Entonces, aquí pongo una columna, otra columna y me sostiene esta parte del techo. Pongo una columna y me sostiene esta parte del techo. Entonces, el sistema constructivo que uses se va a reflejar en planta y se va a reflejar en tu ordenamiento espacial de cómo haces las cosas. ¿Sale? Entonces, aquí vemos más o menos bueno, vámonos a las imágenes. Vemos aquí como primer parte la avenida de las Esfinges. Imagínense ustedes estar en este punto, ¿cómo te has de sentir? Vean la escala de los humanitos, vamos a poner el humanito, está como por aquí. ¿Cómo te has de sentir al estar en este lugar con estos grandes esculturas que flanquean esa entrada, otra vez ligado al tema del poder? Si tú pones una escultura de gran escala, de gran formato, significa que estás diciendo que lo que va a pasar aquí adentro es monumental y es muy importante. Por eso, cuando tú vestibulas, cuando tú tienes un acceso, cuando tienes como toda esta parte de procesión, es bien importante cómo lo haces. Y si yo estoy poniendo estas escalas monumentales, que imaginen que el humanito llega hasta aquí, te has de sentir que llegas a algo muy imponente, muy fuera de ti como humano. O sea, aquí estamos llegando al templo de la divinidad. Entonces, ese templo de la divinidad tiene que ser tan imponente como es la divinidad y pues todo en la arquitectura lo quiere mostrar así. Entonces, bueno, aquí vemos esta avenida de las Esfinges. Acá tenemos otro tipo de avenida de las Esfinges. Ya no es una figura antropomórfica, es una figura zoomorfa. Y pues lo que les decía de tener esta primera gran entrada, que normalmente estas entradas estaban adornadas ya sea con una integración escultórica y con los relieves que se grababan pues en los muros. Esta está como muy sencilla. Vean cómo cambia, o sea, esta no te impone tantísimo como las anteriores. Luego llegamos a lo que les comentaba de este patio perístilo, que tienes el gran patio central, rodeado o bordeado por una serie de columnas. Esto, el perístilo, lo van a ver de aquí en adelante, para que se aprendan como este término y sepan a qué se refiere. Luego, otra imagen aquí del patio perístilo. ¿Qué es importante en un patio perístilo? Que tienes como esta transición entre un espacio interior, semi-interior, y un espacio exterior. O sea, este espacio es llovible, pero al tener una serie de columnas, puedes tener un pequeño entablamento aquí que te permite pues, generar ese espacio a cubierta. Entonces, ahí empieza a haber como una riqueza en la arquitectura de decir, este espacio no es lo mismo que este espacio, se sienten diferentes porque este espacio es techado y este no. Entonces, las lecturas que tú haces de los espacios son totalmente diferentes. Como con un pequeño cambio, una pequeña losita puede cambiar la percepción arquitectónica y espacial. Luego llegamos a lo que les digo de la sala hipóstila. Cuando encuentren esta palabra de hipóstila, significa un espacio que está lleno, totalmente lleno de columnas. Personalmente me gusta mucho este tipo de espacios, de salas hipóstilas,
porque parece que estás como en un bosque de columnas. Vean la monumentalidad de estas columnas, vean la escala humana, o sea, más o menos que llegaría como hasta aquí, una personita, cómo todo te refleja, cómo toda la arquitectura de los egipcios te refleja monumentalidad, cómo todo te refleja poder, cómo todo te refleja que tú eres una persona muy minúscula respecto a lo que está pasando pues en su templo y lo que querían mostrar con sus dioses. Entonces, bueno, tenemos estas, las salas hipóstilas, que son salas llenas de columnas. Aquí vemos otra imagen de estas salas. Y pues finalmente se llegaba, no traigo la imagen de ahí, a lo que conocemos como el santuario, que era la parte ya más privada, que solamente podían accesar los faraones y los de la clase sacerdotal. Venga, entonces aquí terminamos como la parte de los templos, esta arquitectura dedicada a las divinidades. Luego tuvieron otro tipo de arquitectura los egipcios, que se le conoce como la arquitectura conmemorativa. ¿A qué se refiere esta palabra? A poder mostrar como un evento político, ¿cómo lo llamaríamos ahora? Como un monumento. Conocen ahí este monumento a Guadalupe Victoria que está aquí por la Benito Juárez. Ese es un tipo de monumento conmemorativo. ¿Por qué? Porque está mostrando el poder de un aspecto político, ¿sale? Entonces, en la arquitectura conmemorativa tenemos los llamados obeliscos. Estos obeliscos, en específico era una ofrenda al dios Sol, al dios Ra, y pues generaban estas grandes columnas con el objetivo de dignificar a sus divinidades. Y a lo largo de todo este obelisco hacían estas escrituras jeroglíficas, donde nos contaban pues, la historia de lo que estaba pasando a lo que se estaba haciendo honor. En este caso era al dios Ra. Aquí está bien interesante cómo en esta parte de hasta arriba se le conoce como el piramidón. Normalmente estaba recubierto de algún tipo de metal, ya sea de oro. Entonces imagínense, con los rayos del sol, esto pues brillaba, ¿no? Te arrojaba cierto brillo y pues simbólicamente pues es bien imponente ver algo así. Ok, aquí vemos cómo las columnas van a tener varios, bueno, no, eso lo vemos más adelante. Y tenemos la arquitectura doméstica, que la vamos a encontrar pues en todas las culturas y en todas las civilizaciones, porque es donde vivía pues, la gente normal, ¿no? Entonces, esta arquitectura doméstica recuerda mucho, a ver, ¿quién me dice a qué le recuerda esta configuración? ¿A quién se parece? A Catalhuyuk. Exactamente. Todavía se ve ahí como una arquitectura muy neolítica, se le conoce. Muy neolítica, donde estos volúmenes están como muy juntitos, muy agrupados, como en forma de panal. Aquí ya empieza a haber una incipiencia de calles, pero todavía las casas están como muy agrupadas. Aquí también es importante notar el material con el que estaban hechos, todo lo que acabamos de ver acá, era piedra. Es bien importante porque gracias al material que tenían ellos, es como se conservaron. Y por eso conocemos pues tanto de los egipcios. Vean, todo esto está hecho con piedra. Las casas, en cambio, estaban hechas al igual que en Mesopotamia, estaban hechos con un sistema de piedra de adobe. ¿Qué hacían? Pues los ladrillitos, ¿no? De adobe. Y no se conservaron tanto. Por eso hay como estas referencias de cómo pudo haber sido la arquitectura egipcia, pero pues no se conservó porque el material pues, no es tan duradero. Entonces se conservaron tumbas, las arquitecturas conmemorativas y los templos, pero no se conservó la arquitectura doméstica, pues porque al final no era tan importante. También el material que le vas a meter a tu arquitectura tiene que estar ad hoc con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues se conservó muy poco de la arquitectura doméstica, pero
más o menos así era. También con este sistema que ya vimos, el arquitrabado, adintelado o de marcos, vean cómo 2 columnas sostenían una losa. Y pues es lo que vemos en cualquiera de nuestras casas. Aquí me llama la atención, vean este corte, cómo tenían estas alacenas donde guardaban pues, sus despensas, pero que recuerdan mucho a las cámaras funerarias de las mastabas y de las tumbas clásicas de las pirámides. Entonces está bien padre cómo se van retomando los temas, pero ya no es solamente para las pirámides, sino que lo usaban en la parte de las configuraciones de las casas. Ok, continuamos. Bueno, eso es lo de los templos. Vamos a entrar con la parte de los capiteles. ¿Qué es esto? En arquitectura, una de las partes más importantes que ustedes van a ver a lo largo de toda la historia de la arquitectura son las columnas. ¿Por qué? Surgen a partir de este sistema que les digo, arquitrabado. Entonces, las columnas van a ser como esta parte más importante en una construcción, porque nos van a mostrar el estilo que tiene un tipo de arquitectura. ¿A qué me refiero con esto? Es en las columnas donde ellos podían hacer representaciones artísticas y donde se podían expresar y que podían ornamentar para que no solamente fuera como una columnita así, sin sentido, bueno, no, sí, con sentido, pero que no se viera tan bien. Entonces, le empezaron a hacer una serie de aditamientos y adornos y ornamentos para que tuviera un aspecto, pues, más estético. Pero no solamente el aspecto estético o la belleza era importante. Cuando tú empiezas a hacer este tipo de representaciones iconográficas, estás tratando de expresar o de comunicar una idea. Entonces, ellos, a partir del adorno de sus columnas, representaban lo que estaban como percibiendo en su realidad. Vamos a primero a describir las partes de una columna. La parte que corona una columna se le conoce como capitel. Esta palabra de capitel la van a escuchar muchísimo. Luego tenemos esta parte, que es la parte alargada de una columna y se le conoce como el fuste, que es como, sí, la parte alargada. Y una tercera parte, que es esta, que es el basamento. En las columnas, la parte más importante es el capitel. Porque en el capitel vas a hacer una serie de ornamentos que les digo que al final expresan una idea. Tenemos como varias tipos de columnas, de capiteles, perdón, que se les van a conocer como órdenes. Ahorita lo explicamos. Entonces, aquí ellos, por ejemplo, tenían esta columna que era la campaniforme, que representaba como esta forma pues sí, de una campana. Luego la papiroforme. Tomaban ellos el tema de los papiros que abundaban en la naturaleza y en Egipto, en el río Nilo, y retomaban estos temas que ellos veían como pues, en la regularidad de su vida y lo representaban en la parte superior de las columnas. Había otra que es de palmiforme, pues que viene de palma, la lotiforme que viene de la flor de loto y una compuesta que era una especie de lotiforme con palmiforme, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos, a partir de la observación de lo que tenían en la naturaleza, hacían una abstracción de lo que veían y lo podían representar, lo podían geometrizar y abstraer para ponerlo en la arquitectura. Vemos aquí unos ejemplos de este tipo de capiteles. Vemos cómo tenemos esta planta de papiro y cómo ellos retomaban, pues, cómo se componía, cómo se compone esta planta
y la van a representar o la van a abstraer en sus capiteles. Luego, aquí vemos, por ejemplo, la palmiforme. A partir de la observación de cómo es el árbol de la palma, lo van a representar en sus columnas. ¿Por qué es importante saber cómo se llaman estos elementos? Porque es bueno darle nombre a las cosas. Así ustedes cuando vean un edificio pueden nombrarlo. Ah, mira, esa es una construcción arquitrabada. ¿Por qué? Porque se compone a base de marcos y no solo es una construcción arquitrabada, también es una construcción arquitrabada que tiene una columna palmiforme porque su capital tiene pues esta forma como de palma. Y empiezan a ponerle nombre a las cosas y empiezan a significarlas. Cuando ustedes nombran a las cosas como son, les empiezan a dotar de un significado. Y bueno, continuamos. La lotiforme pues venía de la parte de la flor de loto. Este tema de los capiteles y de los órdenes se va a retomar mucho en la cultura griega y después se va a retomar viene de los griegos, pasa a toda la tradición grecorromana que va a llegar hasta nuestros días. De modo que nosotros ya no encontramos una columna, por ejemplo, lotiforme, pero se retoma esta idea de adornar los capiteles en la cultura griega y pues ya lo veremos más adelante, pero llega hasta nuestras construcciones. Aquí vemos otra de los capiteles, que es el compuesto de una palmiforme y una lotiforme. Y tenemos esta, que es como la más sencilla, que es una columna fasciculada, que va a ser el precedente a lo que les digo de las columnas dóricas que vamos a ver con los griegos. ¿Qué es importante notar aquí? Lo que siempre les he dicho. En Asia, Europa y África, estos tres continentes tuvieron como mucha interacción entre ellos, de modo que las formas culturales que tenían cada una de las civilizaciones que se desarrollaron se fueron transmitiendo y pasando como de cultura en cultura y avanzando respecto al tiempo. Por eso, la arquitectura que se generó como en ese lado del mundo es tan diferente a la que se generó en la arquitectura mesoamericana, porque se fueron como generando esas interacciones culturales, de modo que vamos a ver esta columna fasciculada en Egipto y después vamos a ver una dórica que se desarrolla en Grecia, pero son muy parecidas. Entonces vemos cómo se van ligando los temas. Y aquí tenemos una que de verdad es casi igual a la dórica, que se le llama la acanalada o la protodórica, que cuando veamos Grecia vamos a ver que esta columna es el antecedente de las columnas dóricas en Grecia, que tiene un basamento pues muy, muy sencillo, tienen estas acanaladuras en el fuste y tiene aquí un capitel que es bastante sencillo, ¿sale? Bueno. ¿Dudas hasta aquí sobre las partes de las columnas? ¿Esa última columna es antes o después de Grecia? Antes. Haz de cuenta que en el periodo del tiempo está, bueno, la prehistoria, luego Mesopotamia y luego Egipto. Estos históricamente como que comparten temporalidades. Y luego después viene Grecia. Bueno, aquí hay como unas cuestiones antes. Y luego ya después viene Grecia y los romanos. Recuerden que Egipto duró desde el 1100 a.C. hasta súmale 3000, 2000, como hasta el 1000 después del, no, loca. Ay, ya me confundí en los años. Pero hubo un momento en el que Grecia y Roma comparten temporalidad con la última, ya casi la última etapa de Egipto. Entonces es ahí cuando Egipto, en su casi última etapa, les comparte cierta información a Grecia y a Roma. Entonces vamos a retomar que todo este tema de adornar los capiteles, de estas columnas, se van a retomar después en Grecia y en Roma. Porque bueno, es que eso ya entramos a Grecia y a Roma. Grecia y Roma van a conquistar Egipto porque pues era una tierra súper importante y eran muy poderosos. Pero no solo los conquistaron económicamente, sino
pues se llevaron todas sus tradiciones culturales. Y tenemos, por último, este tipo de columnas que son antropomorfas. Cuando hablamos de antropomorfas es que se refiere a una figura del cuerpo, pues zoomorfas de animales. Entonces aquí vemos, vemos esta figura de la diosa Hathor, cómo la van a representar en el capitel de la columna. Y acá tenemos, por ejemplo, la columna osírica de representación al dios Osiris, y cómo aquí van a ser el precedente de las llamadas cariátides con los griegos. Pero bueno, entonces como resumen tenemos en cuestión de las columnas, que una columna se va a componer de 3 partes. La primera parte y más importante es el capitel. La segunda parte, el cuerpo de la columna, que se le conoce como el fuste, y la parte de hasta abajo, que se llama la basa. Y luego hay varios tipos: la palmiforme, la lotiforme, la papiroforme, la columna protodórica y la acanalada. Y las que son antropomórficas, que es la que representa a los dioses, tenemos esta columna, la atórica, y la columna osiriaca. Entonces, con eso más o menos vemos cómo se conformaban estas columnas, que surgieron a través o a partir o en consecuencia de tener un sistema arquitrabado, adintelado o de marcos. Actualmente seguimos usando el mismo sistema de arquitraves o de marcos para nuestras casas, pero pues ya no hacemos toda esta serie de ornamentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuesta muy caro, 1, se lleva mucho tiempo, 2, y seguramente ya hay muy pocas personas que pueden hacerlo y pocas personas que pueden pagarlo. Entonces, pues ya solamente se dejan las columnas en nuestras casitas, así muy simples, pero pues se quita toda la parte del ornamento. Digamos que se le quita el estilo. ¿Dudas hasta ahí o quedó claro este tema de las columnas? ¿O ya No, se maestra, todo bien. A ver, bueno, continuamos. Nos quedan 7 minutos de esta sesión. Si se corta, nos volvemos a conectar. Ok, vamos a entrar con los temas de escultura y de pintura. Entonces, como resumen, a ver, para ver si están despiertos, porque ya los ando perdiendo. Yo sé que es viernes y es la 1 de la tarde. Pero a ver, ¿quién me hace un resumen del tipo de arquitectura que se hizo en Egipto, empezando con la funeraria? A ver, alguien que no tenga prendida su cámara para ver si sigue despierta. A ver, Vangeli. ¿De qué, perdón? Ya ves, no andabas despierta. Que me hagas un resumen de los tipos de arquitectura funeraria que hemos visto hasta ahora en los egipcios. Funeraria. Un resumen, ¿se lo digo ahorita? Sí, a ver, de lo que te acuerdes. Ay, no. Hay que poner atención. A ver, ¿quién sí sabe? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál era la forma de enterramiento más sencilla? ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo era, más o menos? ¿Hipogueo? ¿Cuál? ¿Hipogueo? No. Las mastabas, ¿no? Exacto. Empezamos con las mastabas. ¿Cuál le seguía? Los espeos, ¿no? No, esos son los últimos de los últimos. Seguían Lo las... que tengo aquí yo, maestra, era de que de ahí se pasaron a las pirámides, pero creo que las quebradas. Sí, sí, bueno, las pirámides escalonadas.
que son una serie de mastabas superpuestas. Y luego, después la pirámide quebrada. Después llegamos a la pirámide clásica y este tipo de enterramientos responden al periodo más antiguo de Egipto. Luego les digo que empezaron a saquear las tumbas y dijeron, vamos a cambiar de enterramiento. Y se cambiaron a los hipogeos y a los espeos. Los hipogeos son estos enterramientos que hacen aprovechando la ladera natural de las montañitas, y los espeos son como los hipogeos, pero tienen estas grandes entradas llenas de adornos esculturales. Ok, entonces son los 5 tipos de enterramientos que vimos o de arquitectura funeraria en Egipto. Luego vimos los templos. Eran las pirámides. ¿Cómo? Eran las mastabas, las pirámides escalonadas, las quebradas. ¿Y luego qué otra? Luego las clásicas, que son la forma así perfectita triangular. Las más famosas, las de Keops, Kefren y Miserinos. Luego llegamos a Y los ella sigue hipogeos y luego los espeos. ¿Cómo era la penúltima? Los hipogeos y luego los espeos. Vamos a verlo. ¿Sale? Ok, eso en cuanto a los espeos y los hipogeos. Hipogeos, espeos. Ok, eso en cuanto a arquitectura funeraria. Luego tenemos los templos. Los templos que se dividían en las partes de, tenemos la avenida de las Esfinges, que te va recibiendo, luego llegamos al patio perístilo, que es hasta donde entraba la gente normal, luego llegamos a la sala hipóstila, esta sala llena de columnitas, para al final llegar al santuario, las partes del templo. La vemos aquí rápido. Avenida de las Esfinges, patio perístilo, salas hipóstilas, que es llena de columnitas, y para el final llegar a la parte del santuario o del templo. Parte de las partes de los templos. Luego, las arquitecturas conmemorativas, que eran los obeliscos, donde pues, contaban ahí con su iconografía, por la parte de la historia. Arquitectura doméstica muy simple, que se conservó poco por el material en el que estaba hecho. Entonces, pues bueno. Luego, la parte importante de las formas de los capiteles egipcios. Las partes de las columnas, ¿quién se las aprendió? Yo no, maestra, yo te les iba a preguntar. Okay. Las partes de las columnas rápidamente en los 2 minutos que nos quedan de esta sesión. Se divide una columna en 3 partes. La primera parte, hasta arriba, capitel, que es la parte más importante. Luego la parte 2, que es la parte alargada llamada el fuste, y la parte 3, el basamento, ¿sale? Y vamos a encontrar varios tipos de capiteles o columnas en Egipto, ya se nos va a acabar. Papiroforme, palmiforme, lotiforme, que responden a diferentes plantas que ellos tenían ahí en la naturaleza. Se nos va a acabar la sesión, nos volvemos a conectar. Voy a acabar esta sesión porque me estresa ver el anuncito. A ver, fin. Ahorita nos vemos.